Muy buenos días. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con ese filisteo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Las preguntas de David acerca de la recompensa que le esperaba quien derrotara a Goliat finalmente llegaron a los oídos de Saúl. Durante 40 días y 40 noches, ni un solo soldado israelita había respondido al premio que ofrecía el rey, algo más apetecible, por cierto. Ante la ausencia de interesados, el rey mandó llamar a David. Las palabras con que éste saludó a Saúl revelan que el joven e inexperto pastor poseía mayor sabiduría que el veterano monarca de Israel. La frase "no se desaliente el corazón de nadie a causa de él" significa literalmente que no decaiga o se derrumbe el ánimo de ningún hombre. Con esta sencilla exhortación, David identifica el verdadero enemigo a derrotar, las actitudes secretas del corazón. Entiende con asombrosa madurez que las batallas de la vida se ganan o se pierden en este ámbito. Es este principio el que impulsa a Jesús a buscar el rostro de su Padre en Getsemaní. Por delante lo espera la espantosa muerte de la cruz, un método de ejecución que los romanos habían empleado desde que ocuparon las tierras de Israel. La agonía que significaba la crucifixión amenaza con descarriar el propósito de Cristo, de caminar en obediencia hasta el final. Frente al torbellino de sensaciones y temores que seguramente golpean su determinación, el Mesías decide encarar su más importante batalla en la soledad de un jardín. Mateo testifica de la intensidad del conflicto que Jesús experimentaba cuando comparte las palabras que habló a sus discípulos. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Lucas, por su parte, señala que Jesús estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Juan, Pedro, Jacob no entendieron la importancia de esta batalla y se quedaron dormidos. La victoria en la cruz, sin embargo, se ganó en Getsemaní. Allí Cristo logró aquietar su espíritu y sujetar su voluntad a los deseos del Padre. El autor de Hebreos señala que el ejemplo de Cristo revela el camino que debemos recorrer cada uno de nosotros frente a los desafíos que nos presenta la vida. Nos anima a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este ejercicio nos ayudará a no cansarnos ni ceder ante el desánimo de nuestro corazón. Muchos años antes de que se escribieran estas palabras, David reveló que entendía que el enemigo a vencer eran los temores que residían en su propio corazón. La clave de su victoria frente a Goliat radicó en su disposición de sujetar su espíritu al poder de Dios. Dice André Murray: no luches con tus propias fuerzas. Échate a los pies del Señor Jesús y espera en Él, por esa confianza de que Él está contigo y trabaja en ti. Esfuérzate en la oración. Permite que la fe llene tu corazón para que seas fuerte en el Señor y en el poder de su potencia. Tenemos que ganar las batallas en nuestra mente.
echar toda la ansiedad sobre Él, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es la recomendación del apóstol Pablo. Todo pensamiento. Recuerdo también a Víctor Frank, creador de la logoterapia, cuando decía, no pueden encarcelar mi mente. Y yo puedo en mi mente crear un mundo diferente. No estamos hablando de fantasías, tampoco de visualizaciones. No, estamos hablando de renovar la mente en este caso. Para poder sujetar ese miedo, ese temor. Seguramente es una lucha. Jesús estuvo en agonía. Tuvieron que venir ángeles para fortalecerlo. Y eso también nos muestra que tenemos que ser honestos con nuestra propia realidad, nuestros temores, y en muchos momentos pedir ayuda. Pero saber que a través de mi dependencia de Dios, de mi comunicación con Él, podré experimentar esa fuerza sobrenatural. Esa convicción de que ahora Él está en el control de toda mi vida. Que Dios